bienvenidos a un nuevo episodio más, de Ben Hur, el podcast. En esta ocasión estamos con un muchacho también de Escuintla, que a usted le apareció en algún momento un video de historia, contando las cosas o los negocios o los establecimientos que existieron en algún momento en nuestra natal Escuintla. Sin más preámbulos, apareces en las redes sociales como ChepeGT. No sé, José, creo que es tu nombre. Bienvenido a este espacio. Bienvenido a Ben Hur, el podcast. ¿Cómo estás en esta mañana? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, gracias a Dios. Estamos aquí aceptando tu invitación. Gracias por tomarme en cuenta. No, gracias a vos por hacer tiempo. Hoy es domingo, no sé qué día usted va a ver este contenido, pero yo creo que los domingos la mayoría los usamos para la familia o algunos para la iglesia. Y agradezco tu tiempo por estar acá y a conversar un poco, a conocerte, a saber de tu historia. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Abdiel Juárez, pero mi segundo nombre es José. Entonces de ahí viene El Chepe. Chepe GT. Así aparece en Facebook, pero en las demás plataformas. También Chepe GT en las 3 plataformas. Chepe GT en Facebook, en TikTok y en YouTube. Así es. Ajá. Si le va a gustar esta conversación, vaya y sígalo y suscríbase al canal de YouTube de Chepe GT. Chepe, bienvenido otra vez. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Todo bien. Feliz de estar acá. Para conocer un poco de Chepe, casado, soltero, viudo, divorciado. Casado, felizmente casado. Felizmente casado. Así es. ¿Hay hijos? Sí, tengo 2 hijos. 2 hijos. ¿Nenas o nenes? Son 2 varones. 2 varones. ¿Y para cuándo la nena? No, ya se cerró la fábrica. Ya se cerró la fábrica. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 31 años. Estás patojos. Tu contenido me empezó a aparecer por cuestiones del algoritmo, porque somos de Escuintla, empieza a salir, pero es bien interesante las historias que comentaste en cada una de ellas. Me gusta el contenido porque aparte el tono o el timbre de tu voz le da el sazón diferente a la historia. No sé si alguien te lo había comentado o lo habías visto, o cuando estás narrando la historia acomodas la voz para que suene diferente. Fíjate que según la experiencia yo tengo ya 3, 4 años grabando contenido, y cuando yo grabo este tipo de contenido trato de darle el toque misterioso, ¿vamos? Porque estamos hablando de historia, de la historia de nuestro departamento, de nuestro municipio. Entonces mi voz es la misma, solo trato de darle un toque más suave, más sutil, para que se escuche tipo te estoy contando una historia, ¿vamos? El día de hoy está tal cosa. Entonces trato de hacer la voz un poquito más suave para que se escuche más misteriosa, ¿vamos? Es lo único. Sí, es que eso llama la atención, y en la forma que pones la voz, tiene un nombre en el medio de la comunicación, pero como yo no estudié comunicación, no te sé decir que cómo es, pero en la forma que la colocas es lo que llama un poco la atención. ¿Cómo es que haces el video, que le pones un toque como que vintage o viejo? Entonces eso engancha también al público. Pero el primer video que hiciste contando historia, primero, ¿cuál fue y cómo fue que dijiste voy a hacer este video? Fíjate que a mí siempre me ha gustado recordar cosas de aquí de Escuintla que yo vi o he vivido y contárselas. Por ejemplo, yo le he contado a mi esposa cosas que antes sabían, y yo se las he contado a ella, pero así normal, una plática normal. Pero yo ya tenía esa inquietud. Entonces yo cuando veo fotos antiguas, yo las voy guardando, vos las guardo porque en algún día me va a servir, algún día me va a servir. Y yo un día dije, voy a subir contenido. Me pareció, el primer video que subí fue el de la Casa Fortuna. Me pareció bastante interesante porque es un edificio bastante grande y abandonado, que mucha gente no sabe qué pasó ahí. Entonces tenía fotos de ese y lo subí. Fue un video simple. Lo puse un pequeño foto, una pequeña foto, videos, y puse, ¿sabes qué es este lugar? ¿Sabes qué pasó aquí? Y una musiquita misteriosa. Ese fue el primer video. No te voy a decir que tuvo 20,000, 50,000 vistas, porque no fue así. Tuvo como 1,500, máximo 3,000. Pero le fue bastante bien a comparación de otros que había subido. Entonces de ahí empezó. De ahí empecé yo a pensar qué otro puedo subir, vamos. El segundo fue el que me enganchó más, que fue el taquito. No sé si vos recordás el famoso taquito. La parada del taquito, sí. Para los que anduvimos en buses, la gente que siempre andaba en carro, no. Lo que pasa es de que el taquito, le llaman la parada del taquito. Ajá, por eso lo ubico. Pero el taquito viene desde que ahí hubo una cafetería. Cabal, donde está la Herdes, en la esquina de la Herdes, hay una cafetería que se llama Cafetería del Taquito, que en su tiempo fue bastante famosa. De ahí viene el nombre.
Ah, y ahí viene el taquito. el taquito. Entonces, Pero enfrente de la Herdes, donde era la Kodak, que ahora hay un comercial de muebles, hay una como venta de comida. Dicen que ahí existió una gasolinera. eh, Creo que el taquito está acá y hacia este lado sí, está la. donde cabal tiene la forma de una gasolinera, tiene como una tipo Ajá. terraza o galera, y sí, ese fue el tercer video que subí. Cabal, los agarré seguiditos, va por el tipo de ubicación, se me vino a la mente todo eso, y encontré fotos de la antigua gasolinera que había ahí, De veras. que se llamaba Juana de Arco. Entonces, esas fotos antiguas siento que me engancharon bastante en ese video, porque siento que a la gente les gusta recordar, y más si miran en las fotos antiguas. Ahí aparece la marca de la gasolina de ese tiempo y la dueña fue la que sale en esa foto. Ah, qué interesante fue. Sí, a lo lejos me acuerdo de ese video que lo vi, pero ya no muy me acuerdo bien de todo el video. Fíjate que, como te decía, a mí me gusta la clase de contenido, pero porque vos le das el sazón a la historia en la forma que lo contás. Pero nos decías que tu primer video fue el de la casa Fortuna. ¿Cuál ha sido tu video más viral? Fíjate que entre todos los comentarios de los videos que he tenido, porque también subí videos de personajes de Escuintla, porque también, aparte de la historia de Escuintla, también hay personajes famosos aquí en Escuintla. Entonces yo subí un video no sé si te recordás del caballito de Troya, del Canche, ¿no te recordás? De don Julio. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí. Él pasaba en todas las colonias era como un tipo Jeep, un Suzuki Samurai, creo yo, ya bastante antiguo. Él pasaba en todas las colonias anunciando. Él le pagaban a él para dar anuncios, y él pasaba en todas las colonias con sus altavoces dando los anuncios, incluso hasta esquelas de funerarias, vamos. Entonces, él vendía, aparte, vendía comida y todo. Entonces, él es famoso porque recorrió todas las colonias. Entonces, yo hice un video, si la gente lo recordaba a él, encontré fotos en el perfil de él porque él ya falleció, pero todavía hay fotos de él en su perfil. Entonces, eso la jalé, hice el video de él y estuvo bastantes vistas. Y su señor, hubo una ocasión que se había postulado para alcalde, no sé si supiste eso. Sí, estuvo para un partido político, pero no sé si fue directamente para alcalde o concejal. Para alcalde me acuerdo yo que se había postulado hace ya varios años, me acuerdo de él. Sí, y en las tardes a veces pasaba vendiendo frijoles volteados, Frijoles volteados, plátanos fritos. que en su casa creo que es un tipo museo, algo así. Sí. No sé si sigue funcionando o ya no. Ahí sí desconozco si sigue funcionando, pero sí tenía todo eso. Como un tipo museo famoso, que creo que cobraban 5 quetzales, algo así, por ir a echar la vuelta y él te explicaba. Sí. Yo nunca fui, pero sí supe de eso, porque inclusive él decía que tenía un museo en la casa. Nunca he ido, que es en la colonia La Ferro. Ferro, en La Ferro, ajá. Ajá. Ese es tu video más viral. Es el más viral. ¿Cuántas reproducciones? Ahorita no tengo el dato, pero sí tiene más de 100,000. Más de 100,000. Fíjate que te voy a tener que corregir, porque el video más viral tenés sobrepasando los 300,000 reproducciones. Según historia, recuerdo que ese fue el más viral según los personajes, pero hablando hablando de Escuintla, pero ahorita que vos lo mencionabas, cabal se me vino a la mente este video, no sé si es el que vos hablas, es el del Bancafé. Creo que sí. Es que aquí no le va a interesar saber qué pasó con el Bancafé, ¿va? Ese sí llegó más de 300,000 vistas en TikTok y en Facebook. ¿Vos tenías cuenta en Bancafé, no? No, yo no. ¿Y algún tu familiar? Familiares sí, pero Sí. fíjate que no sé por qué, pero tiempo antes se retiraron, no porque se supiera, sino que creo que tenían proyectos y gracias a Dios no pasó más allá, ¿va? Pero sí supe de todo eso, la noticia de revuelo que fue en todo el país, no solo en Escuintla. No, ahí hubieron mucha gente, se quedó sin su patrimonio, tenían sus ahorros de toda la vida ahí. Tristín, las deudas sí no se perdieron, las deudas te las fueron a cobrar por otros bancos, pero los ahorros ya no pasó ahí. Pero mira, es interesante lo que estamos hablando, pero yendo un poquito allá, estás hablando de Escuintla, nos contás la historia de qué había acá o qué pasó, pero cuando termines con la cabecera de Escuintla, ¿qué viene después? Fíjate que he estado pensando en varios proyectos en el que la gente, ahorita, como te digo, empecé con la historia de lugares de Escuintla. Poco a poco he ido metiendo personajes de Escuintla porque también son famosos. Sí. Entonces, en Escuintla es bastante grande. Hay de dónde sacar, de dónde agarrar. Y además las mismas personas te van diciendo en los comentarios, mira, te hace falta tal y tal cosa. Habla de tal, come si vos en tu colonia. Pongamos de ejemplo La Ferro, vos vives en La Ferro y hay algo que la gente conoce famoso, pero como yo no vivo ahí, no lo conozco.
O me puedes decir, mira, en la Ferro existe esto y esto y esto. Documenta eso, puede ser un buen tema. Entonces ya empiezo yo a investigar, vamos. Y resulta ser un buen tema, porque hay mucha gente que se identifica que vivió ahí desde hace años, que las colonias de aquí de Escuintla son bastante antiguas. Mencionaste a un personaje que le pusiste Brutus. Ajá. Él, ¿cómo fue que llegaste a él? Por medio de los comentarios. Yo ya lo había visto, pero como te digo, la historia de Escuintla es bastante grande, que a veces vos viviste eso, pero no te recordás. Entonces, por medio de los comentarios me recordé de Brutus. Él fue una persona que vivía, él era de la Popular, Colonia de la Popular, y él andaba en las calles, él era bastante especial, él fue bastante famoso porque todos lo conocían en la forma de ser de él, hacía acrobacias y era bastante pilas haciéndolas, pero también tenía sus defectos, ¿verdad? Él era loco, de los que nosotros decimos como locos. No. Sí, según recuerdo, sí, ese era uno de los defectos que él tenía. Era bastante famoso, la gente lo conocía, pero yo siento que sí era bastante. Es que fíjate que, y gente que nos vaya a estar viendo, y ustedes de Escuintla sobre todo, no sé si nos puede comentar ahí, pero yo recuerdo que antes se miraba mucha gente con este estado, no sé si es un estado mental de estar loco, locura o perder la conciencia en Escuintla caminando. Ahora es poco lo que se ve. El último, no sé, ya no lo he vuelto a ver, era un señor que andaba corriendo. De repente corría y seguía caminando. Corría y luego empezaba a trotar y así despacio. Pero de ahí ya no, pero antes se miraba muchas personas así vagando en estado mental en una locura. Se decía, vos que sos historiador me vas a decir si o no, se decía que esa gente era porque tenían problemas amorosos y que la persona con la que habían estado, que les daban de tomar leche de cerdo, para no vulgar, leche de coche, decían los antepasados, y que eso ponía a las personas locos. No sé si estás al tanto de eso, si es cierto o no es cierto eso. Fíjate que, cabal, yo he subido videos de La Urbana, es un personaje bastante famoso en Escuintla, de Don Beto, lo acabas de mencionar, de Brutus, y la mayoría de comentarios dicen lo mismo, que es que lo que pasó fue que a él le dieron leche de coche. Eso fue lo que pasó. Realmente es la información que se tiene, sin embargo no sabemos exactamente qué pasó con él, porque pongámosle con Don Beto, decían de que él desde pequeño tenía eso, era una enfermedad que él tenía. Dice que él es de Finca San Luis, y él vivía ahí con su mamá. Dice que la mamá le daba su medicamento y él era una persona normal tomando su medicamento. Entonces, dice que cuando la mamá falleció, dice que entonces ya no hubo alguien que se preocupara por él a darle sus medicamentos. Entonces es donde él ya empezó a perder la razón. Ahí fue donde él empezó a correr. Todos dicen que él corría maratones, que él era atletista y todo eso, pero fíjate que él no fue atleta. Él por la misma enfermedad fue que él salía corriendo. Muchos dicen, según la historia de muchos, las leyendas urbanas que hay aquí en Escuintla, dicen de que él fue al Cerro Mirandía a cortar leña, traer leña para su casa y que ahí pues se lo ganaron, ¿va? La famosa frase se lo ganaron. Pero esa es la leyenda urbana, pero según sé, la oficial es de que él estaba enfermo y le dejaron dar sus medicamentos y fue donde él ya perdió la razón. Oh, sí, fíjate que acabas de mencionar el Cerro de Mirandía. Era un lugar que se mencionaba mucho antes, que gente iba a traer leña y que salían locos, que gente llegaba por alguna razón y que de repente salían y que salían locos. Otra historia era que gente ahí, porque se supone que es un lugar donde hay personas que van a hacer cosas maléficas, ¿va? Entonces que había gente que iba y que hacía como cierto pacto y luego no cumplía y de repente terminaban locos. Y que por eso decían que había mucho loco, mucha gente perdida. Probablemente sí, probablemente no. Creo que cada quien en su creencia, pero sí son cosas que puedan pasar. Pero en Escuintla, el último personaje que yo he visto que anda ahí de vez en cuando es el llamado El Primo. ¿No has hecho una historia de él? Fíjate que la del primo, sí, ya estoy preparando Ya. la historia, no, estoy preparando la historia del La primo. está Sí, cocinando. la tengo preparada, porque el primo es, aparte que es un personaje bastante famoso, Él es un ícono es escuintleco. bastante querido, fíjate, cualquier persona que vos se lo mencionaste, él es bastante querido por todas las personas. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, él no es abusivo. Es una persona que anda en la calle, te saluda y te saca una sonrisa. Él va con alguna ocurrencia, él hace reír a la gente. No se puede decir que es de aquellas personas que son abusivas y que te
porque hay varios que sí le tiran piedras a la gente y cosas así, pero él es otro tipo de persona. Y sí se está cocinando la de él, esperemos de que la gente lo pueda ver pronto. ¿En cuánto tiempo sale esa historia? Todavía Eh, no tenés un dato. Tal vez próximamente, tal vez la otra semana, tipo viernes. ¿Sí? Ajá. Hay que ver eso, me llamaría bastante la atención, porque él es, o sea, quien no conozca al primo no es escuintleco. No es escuintleco. Si usted está en otro país, se fue, se ha de recordar del primo, es que muy conocido el primo. El otro personaje muy conocido en mi tiempo, dijo el abuelito, era la urbana que acabas de mencionar, el famoso Katanga que le decían, que también dicen que era un loco en aquel entonces. De él la historia. De él también, no, a él también la tengo apuntada. Él sí no he preparado mucho contenido, pero sí la tengo apuntada para hacerla en el futuro. En tu caso de contenido, porque como no subís contenido todos los días, ¿cómo te va con el alcance de Facebook? Fíjate que sí subo todos los días, subo un video diario Así, a las tres plataformas, el mismo video a las tres plataformas, subo uno diario. Es de un personaje, ya sea personaje o lugar de aquí de Escuintla. es un chanzal eso. Sí, sí, lleva tiempo, como te digo, pero sí me tomo el tiempo para investigar, buscar, si no tengo las fotos, buscarlas y ponerlas en el video para que se mire más, para que la gente pueda ver, cuando vos miras algo, es más fácil que vos te transportes a ese momento, a vos que vos viviste eso. Fíjate que la clase de tu contenido, contar historia, está muy ligada a ir a hablar del lado, como hablábamos de lo que pasaba en el Cerro Mirandía. Ya está como que cerca a hablar un tema de algo paranormal. ¿Te llama la atención hablar de algo así? ¿O ya has hecho la diferencia? Porque hay una línea muy delgada, porque si hablamos de historia, en cualquier lugar sucedió algo paranormal o algo oculto que de repente se debería de contar. No sé si estás como que en ese sentido de que vas a contar algo así o no te querés meter en ese camino. Fíjate que si la historia del lugar lo amerita, menciono el evento paranormal que ocurrió ahí o que la gente cree que ocurrió. Lo menciono. Sin embargo, no profundizo mucho en eso. Pero sí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo hice el video del antiguo hospital que estaba aquí por donde está ahorita la escuela 15 de septiembre. Entonces, si hablamos de un hospital antiguo, es lógico que tenemos que hablar de alguna leyenda, de algo paranormal, vamos. Entonces, dentro de la historia se contaban muchas historias paranormales, dentro de las cuales incluí una, como te digo, porque lo meritaba la historia, pero no ahondé más allá, porque sí me han invitado incluso a exploraciones paranormales, pero no me llama la atención, la verdad. O sea, no te miras haciendo esa clase de contenido. No. No. ¿Por qué razón? Fíjate que, como decís, es una línea muy delgada y aparte de que por mis creencias no quiero pasar a ese campo, porque no me interesa, ¿cómo te diría yo? Es algo, según lo que yo creo, que vos hablas de cosas paranormales y pueden suceder, incluso en tu vida. Entonces yo no quiero meterme mucho porque sí respeto también esa parte. Es algo que sí existe y sí hay que respetarla también. No solo de que voy y voy a hacerlo porque hay que tenerle respeto también. Entonces, normal ahí donde estoy, como digo, si lo amerita, agrego un dato y ahí nomás. Y ahí se queda. Ok, y yendo más allá, bueno, tal vez no más allá, pero hablando de lo que estamos hablando de historias, te has ido enfocando en lo que es Escuintla, pero en la cabecera departamental de Escuintla. ¿Hay algún plan de salir a contar alguna historia, como por decirte Mazagua, el Puerto de San José, Santa Lucía? Todavía no, ¿o sí? Todavía no, pero sí está como un proyecto, porque sí tengo, pongámosle Santa Lucía, y también quisiera ir allá por Chiquimulía. Tengo bastante gente fíjate que hace poco hice un en vivo, hay gente que me sigue de Chiquimulía, Santa Rosa, Mazagua, el puerto, de Santa Lucía, incluso de Villanueva había gente que me seguía, entonces también sería bonito e interesante contar historias de otros lugares. Quizás no crecí en esos lugares, pero investigando se puede saber cuáles son los lugares icónicos de cada comunidad. Como es, tu contenido es acerca de historia anteriormente para ubicarse uno, donde es el cantonal o hay una parada de buses, se decía, ¿dónde era el Banco uno? Pero ahora ya la gente no dice eso, ahora dice dónde está Burger King, valga la publicación, va. Las cosas han ido cambiando. ¿Has hecho alguna historia del antiguo Banco uno que existió ahí? No, del Banco uno no, pero sí me llama la atención lo que vos mencionás, de que poco a poco va evolucionando el tiempo en Escuintla y los puntos de referencia se van perdiendo. Como mencionábamos, el famoso taquito.
a una persona ahorita de 15 años a 18 le decís, mira vos, vamos al taquito, o allá te espero en el taquito, no vas a ver, porque ellos no vivieron esa época y se va perdiendo. Porque para no irte más lejos, mi esposa no sabía dónde quedaba la parada del taquito. Y ella es un poquito más pequeña que yo. Pero se va perdiendo esos puntos de referencia que al final son historia en Escuintla. Tu esposa nunca anduvo en bus, de plan. Me imagino que no, porque fíjate, ni en el mercado, porque también ya saqué un adelanto de historia de Pedrito. ¿Conoces a Pedrito? Sí. Y ella no lo conocía tampoco. Entonces, pero ¿quién no va a conocer a Pedrito? O sea, en el mercado era famoso. Estaba en las carnicerías haciendo publicidad. Salió un video de música de Julio y sus chicas. La cinturita. La cinturita. Sí. Sí. Fíjate vos de que Pedrito también, no sé si vos te recordás de aquella actividad o que hacía una radio que atrapaba al Santa. Él también salía de esa radio. Él salía de Santa en la radio Ritmo. Sí. Que hablando de historia, esa radio creo que ya no existe. ¿No sabes vos? Ya no. Solo la Tropicana La creo que... Tropicana creo que todavía se está escuchando. Sí. Si usted sabe por qué no existe la radio Ritmo, díganos. Manda la información a Chepe en Facebook, Chepe GT va en Facebook o Instagram. Y si usted tiene alguna historia de algún lugar, mándesela y aquel va cocinando todo ahí y se sube el contenido, porque son cosas que se van olvidando, como lo que te decía, que yo llevaba a mi hija y le dije, mira, ¿por dónde venís? Yo le digo, aquí por donde era el Banco 1. ¿Y dónde es eso? Yo, no sabes. Y yo también va y no sabes, ¿no? Y dónde está, le dije, mira, por donde está Burger King. Ah, entonces sí, ahí es Burger King. Pero la gente, muchos ya no se ubican que ahí existió en el entonces el banco. Es como que antes te digan, mira, ¿dónde? Aquí por donde era el Banco del Comercio. La gente no da. Ahora creo que es Banco Cuscatlán el que está ahí, si no estoy mal. Ajá, el que se mantiene ahora ahí. Donde el Bancafé estuvo por donde está el famoso tanque La Paleta, adelantito. Ahora es una taquería, creo yo, o locales de celulares. Ahí estuvo Bancafé cuando quebró, me acuerdo yo. Entonces yo me ubico, cuando alguien me dice por dónde era Bancafé, me ubico ahí, donde muchos años enfrente estuvo Agencias Guay, que ahora es una casa de empeño. Agencias Guay ya no está ahí. Muchos años estuvo ahí Agencias Guay desde que yo tengo memoria. Pero hablábamos de Casa Fortuna. ¿Alguna vez compraste vos en Casa Fortuna? Fíjate que no, en el edificio antiguo de Casa Fortuna no me recuerdo tampoco que hubiera funcionado, la verdad. Yo solo recuerdo, mi memoria es el edificio abandonado. Ah, no, es que ese edificio nunca funcionó como tal. Yo recuerdo cuando lo empezaron a construir y desde ahí se quedó. La Casa Fortuna estuvo donde ahora es donde ha sido el tanque de La Paleta, que porque a la par hay una venta de pinturas que se llama La Paleta, por eso se llama así. Al lado enfrente, ahora hay una venta de chicharrones, donde estuvo mucho tiempo una ferretería. Pero hacia este lado hay una tienda que tiene años de existir. A la par estuvo Casa Fortuna en uno de los locales, ahora son barberías los que hay ahí. Ahí estuvo Casa Fortuna. ¿Qué vendía en Casa Fortuna? En aquel entonces eran radios, AM, FM, alguna que otras estufas de las llamadas de mesa, las camas de antes. Eso era lo que había, yo sí me acuerdo. Nunca compré, pero sí me acuerdo haber pasado cuando habían partido que ponían las teles, no eran plasma, pues eran las teles de cajón que estaban ahí. Era lo que había. No sé si algún día ubicaste ahí a Casa Fortuna. Sí, cabal, para ahí iba, fíjate que, como decía, en el antiguo nunca vi que funcionara, pero ahí enfrente, no sé si era, creo que era la parte de Agencias Guay, ¿no? Adelantito un poquito. Por ahí estaba, porque yo vi una foto antigua de que ahí cabal estaba rótulo, Casa Fortuna. Y sí me recuerdo también pasar por ahí y ver. Sin embargo, nunca entré porque para esa edad, pues no. Yo recuerdo que el dueño de Casa Fortuna se llamaba Raúl Bravo, algo así. Era Raúl Bravo, ¿verdad? Era un señor, no sé si decir pelón o calvo, pero se rapaba. Fíjate que según la historia, Raúl Bravo tuvo Casa Fortuna, que fue donde nació, en Colonia Monterrey. Ahí creo que estaban las oficinas como que centrales, recursos humanos y las bodegas. Ajá, ahí empezó. De ahí trasladaron para el centro y se quedaron ahí a las oficinas y el resto de historia que ya se ha documentado en los videos, ¿verdad? Si usted sabe por qué cerró Casa Fortuna, háganos saber o mándale la historia ahí a ChepeGT en Facebook, en YouTube y en TikTok. O en los comentarios de este episodio en YouTube puede decirnos por esto y esto, es nada chismoso. No, son cosas, historias de nuestra natal Escuintla, dijo el Totei. Pero un poco en lo personal, ¿de qué te graduaste? Fíjate que yo soy perito contador y en la universidad licenciado en administración de empresas. Soy licenciado
en administración Casi, de empresa. casi, o sea, casi sí, porque no me he graduado directamente, solo tengo cerrado. Entonces, a la mitad. A la mitad. Si Solo sos si no tenés el título, no son nada. pero no sos licenciado, sino que lic, nada más. Solo, dígame, licenciado, por favor. ¿Y a qué te dedicas? Desde que trabajo, actualmente trabajo en una empresa de bebidas acá en Escuintla y me dedico también a hacer videos, vamos. Tu carrera no la ejerces. Por una parte sí, porque en la empresa de trabajo llevamos control de inventarios, administramos los recursos, entonces sí tiene algo que ver con la carrera que yo tengo. No, y de hecho yo creo que todos los guatemaltecos somos administradores, ingenieros, porque todos los días nos las ingeniamos para ver cómo le hacemos. Para pasar día a día. Sí, y para administrar el billete de 100 cuando es el único que te queda para la semana, sos el mejor administrador del mundo. Pero el fin de crear contenido en formato de histórico de nuestra natal Escuintla, que poco a poco te vas a ir expandiendo, ¿el fin cuál es? ¿Dedicarte a las redes? ¿O te gusta hacer eso? ¿O porque querés probar qué pasa? Fíjate que mi fin ha sido ese, dedicarme a las redes sociales. Poco a poco hay que ir trabajando las ideas y cómo va evolucionando tu perfil, tu canal. Antes te mencionaba que yo realizaba videos de otro tipo de contenido, o sea, yo creaba contenido y todo, y la gente me seguía, me comentaba y todo, pero pasaba algo peculiar, que yo hacía en vivos o alguien me miraba, nadie me reconocía. No es porque yo quiera ser famoso, no es así, sino que vos, para poder crear tu marca, tienes que ser conocido. Alguien te tiene que reconocer por lo que haces, por el contenido que haces, no por persona. Entonces, a mí no me reconocían. O sea, miraban mis videos, les gustaba, like y me seguían, ahí nomás. Pero ahora pasa algo peculiar. No es por el tipo de contenido que yo hago, la gente se identifica. Ah, aquel es el que cuenta historias. Ah, aquel es el que habló de aguas de zarza. Yo ahí me bañaba. Y eso es lo que sucede ahorita, que por el tipo de contenido la gente se identifica y ahí me identifica a mí. Eso es lo que ha hecho. Es ir formando una marca personal al final de eso. Pero es que fíjate de que ahorita que yo te vi, te miras más gordo en persona que en el video. De verdad. Porque yo había abierto la ventana anteriormente para ver, no había. Y cuando vi dije, no, yo, te mira más flaco en los videos. Y ya te dije gordo a vos. Lo bueno que no son mujeres, las mujeres se achicopalan cuando les dicen que están gordas. Uno de hombre les da igual. O sea que el fin es ya dedicarte a las redes, pero yo creo que ya estás monetizando. Fíjate que todavía no. Pero yo ya vi un anuncio en tus videos. Ah, fíjate vos de que todavía no has ingresado tus datos, ya fuiste a panel de profesionales. Y ya fui, fíjate vos, y no me aparece todavía configurar, no me aparece activada todavía la monetización. O sea, para configurarlo solo me aparece que obviamente por invitación, pero todavía no me aparece. Es que yo, como ya habíamos hablado de esto, me metí a revisar un poco tu perfil y en uno de los videos me apareció ya un anuncio. Y dije, oh, ya está monetizando. Ojalá que pronto. Sería bueno revisar todos los días eso, a ver qué. Mira, fíjate que yo supe que tenías un podcast. ¿Qué pasó ahí? Fíjate que es un proyecto que tengo con un cuate, con un compañero, en el cual ya me llamaba la atención este tipo de contenido, poder traer invitados, platicar con ellos, conocer la historia, porque todos tenemos una historia que contar, es una de las frases Sí. que yo tengo, que yo pongo en mis redes, que todos tenemos una frase que contar, recordar. Te voy a demandar porque ese es mi eslogan, todos tenemos una historia que contar. Sí, entonces, la verdad es que me gusta este tipo de contenido porque me gusta platicar. Así como me gusta contarle a la gente la historia, a mí me gusta platicar mucho con las personas porque uno aprende mucho de las personas con las que estás platicando. A mí me gusta mucho platicar con personas grandes, de 50, 60, 70 años, porque ellos dejan algo, para el tipo de contenido que yo hago, ellos dejan algo, algo que hay que aprender, vamos. Aunque sean mentiras, pero cuentan más de alguna historia. Fíjate que, como te digo, por medio de mi abuela y otros que yo conozco, me he enterado que ahí donde vos mencionabas el tanque de la paleta, ese tanque le llaman tanque de la mala obra. Entonces, ahí, como te digo, ese lo tengo pendiente para investigar. ¿Por qué? Porque la gente también sabe. Yo grabé unos baños que llaman Pululate ahí en la primera avenida y me ponían, ¿cuándo vas a grabar la historia del tanque mala obra? Y yo ya lo tenía en mente porque a mí me lo habían contado. Entonces, son datos que la gente de antes que lo vivió, sí lo sabe. Entonces, ellos también, cuando hay algo que yo no me acuerdo, voy y mira, vos una pregunta, ¿te recordás de esto? ¿Qué me puedes contar de esto? Y yo los escucho a vos, yo los escucho porque te has dado cuenta que a la persona mayor le gusta hablar, le gusta platicar de sus tiempos. Y eso es lo que yo les pongo atención a ellos, ¿verdad? En los tanques de descuento, hablando de los tanques de agua,
Y era porque antes, no en todas las, bueno, todavía, por las administraciones municipales no había agua potable en todas las colonias. Supuestamente ahora hay, pero de vez en cuando creo que les cae, no, no sé, pero donde yo vivo, gracias a Dios hay agua las 24 horas del día, pero porque se paga, ¿va? No es municipal. Pero por esa razón existían los tanques de agua. Por ejemplo, en Escunta tenemos el que se conoce como el tanque de la Paleta, está el tanque del Sunso allá por la, ¿qué es? La Sexta Avenida. Exacto, solo que ese creo que Yo he visto gente ahí bañándose. está bastante abandonado, vamos, pero sí. El otro tanque que el excelentísimo señor alcalde Abraham Rivera hizo su publicación que lo iban a arreglar y yo solo veo que estaba a medias, el tanque de Ojo de Agua, que ya nadie, que en ese tanque de Ojo de Agua mi mamá iba a lavar y yo ahí iba a bañarme y a lavar ropa con mi mamá. No sé si algún día vos fuiste ahí. Al Ojo de Agua no. Me recuerdo en mis tiempos ver el de la Paleta, que yo pasaba por ahí cuando iba con mi abuela al mercado, o el del Sunso. Ahí estaban todas las señoras lavando. Era un grupo de WhatsApp. Ahí sí no había necesidad de redes, vamos, ahí todo. Ahí se ventilaba todo. Fíjate vos de que mi abuela me mencionaba que en el famoso tanque que está en la primera avenida, en la esquina por San Simón, hay un tanque también. Ah, sí. A la par de la iglesia católica. Ahí hay un tanque que todos lo miramos en algún momento y ese todavía lleva gente a lavar. Todavía hay gente a lavar. Y es el que siento yo que está en mejores condiciones de todos los que están acá. La gente llega a lavar todavía y hay agua y todo. Pero mi abuela fue la que me dio el dato de que enfrente, donde hay una casita de adobe, ahí eran los baños Pululate. Decía que lo mismo como mencionabas, que no había agua potable ni drenajes en Escuintla, en toda Escuintla. Entonces las colonias aledañas al centro les quedaba más cerca ir ahí, ya sea al tanque a lavar o llegar a esos baños. ¿A qué? A hacer sus necesidades o a bañar. Había sanitarios. Habían sanitarios y duchas. Y dice que había una pileta como tipo piscina también para bañarse. Pagaban en sus tiempos, dice mi abuela, que pagaba 5 centavos para el servicio, ese servicio. Muchachos, si este contenido lo va a ver alguien que fue a los baños Pululate, háganos saber cómo era, ¿no? Si alguien tiene fotos, ¿te han mandado fotos de ahí? Fíjate que no, yo fui y grabé como está ahorita, de Adobe, pero fotos reales del lugar, sí no. Y a las personas que están ahí no les preguntaste, a los que viven ahí. Fíjate que está abandonado, yo vi el portón cerrado, no vi si alguien vivía ahí, pero... Es que enfrente yo creo que ahí venden, sacan comida a vender. Creo que ahí vive gente. Yo vi en un tiempo, vi que sacaban comida. Ahorita cuando yo fui no había nadie, pero sí sería interesante si alguien tuviera alguna foto que nos pudiera compartir porque sería interesante ver. Ahora, en esos tiempos, el que tenía cámara para tomar fotos era millonario. Sí. Porque en esos tiempos era muy difícil tener una cámara, o sea, los recursos para tener una cámara y para tomar una foto. Que tenía una cámara, tenía una forma de ganarse la vida. Y no todos se tomaban una foto. Pero hablando de esa foto, entonces, ¿te tomaste vos algún día una foto con esa? De que era que te ponías y te quedas ahí riéndote, va, hasta que ya. Y no sabías cómo salió la foto, hasta que se revelara el rollo. ¿Tenés fotos vos así? No. Bien, en mis tiempos cuando era pequeño, para los famosos, para los cumpleaños, ¿va? Que se reúne la familia y todo, se tenía una cámara donde se le metía el famoso rollo. ¿A qué rollo se le metía? Y tenía el lente, la tomabas y flashazo. Ahí a esperar a saber cómo salían. No sabías si salías con los ojos cerrados, nada, si salías riéndote mal, nada. Sí, era todo eso. Y la gente tenía cuadros de fotos en la sala de su casa. Cuando llegaba de visita, para, ¿y este quién es? Y este es fulano, y este es... Ahora ya, ¿no? ¿Cuál es el cuadro, vamos a ver si te recuerdo, cuál es el cuadro más famoso o el más común que la gente tenía ahí en su sala? Fíjate que normalmente era el de los abuelos de blanco y negro, o a veces no blanco y negro, pero como ahora decimos tanta edición, o un cuadro familiar, era los que me recuerdo. Fíjate que yo me recuerdo también que es muy común ver el de las caritas. ¿Te recuerdas vos de las caritas? Cuando era güiro, y decían, gracias, era cuando eras pequeño. Ahora ya no. Ahora, si quieres saber, anda en Facebook, en TikTok, ahí están las historias cuando eras güiro. Porque ahí mamá, yo he visto videos que dicen, cuando él esté grande va a ver este video. Y lo sube a TikTok, ¿va? ¿Por qué no lo guarda? Pero ahora todo eso es diferente. Hay gente que hasta le crea perfiles en los niños. Yo siento que, pues, todo a su tiempo, vamos, todo a su tiempo. Y siento que a los niños hay que tenerle su privacidad también. Sí, es más, la Chapina le tiene su perfil a su hijo y está bien, porque al final es comercial, ¿va? Al final sí, con ella, pues se podría decir que, como decís, es comercial, le trae algún beneficio tanto a ella como al hijo, pues estaría bien, ¿va? Pero estamos hablando, por ejemplo, de algunos niños de 2 años, 1 año, que toman fotos de bebé, estarla subiendo. Me corregiste y te puse bien atención o no, pero decías que tenés 32 años. 31 años. 31 años, mira, cerca estuve.
Bueno, tenés 30, estás patojo todavía, pero esa transición que se vivió de la historia que estamos hablando, ¿hasta dónde de lo que hemos hablado vos viviste? Por ejemplo, de las cámaras fotográficas con rollo, de ir a las pilas de los tanques de agua, de subirte a un bus pasajero. ¿Hasta dónde viviste vos eso? ¿Lo viviste o ya no lo viviste? Fíjate que yo siempre he tenido la idea que los años 90 es realmente la transición de la nueva generación a la que había antes. Todos los años 90 fue la transición, entonces yo nací en esa época. Yo, te soy sincero, viví lo de las cámaras, que tomaban fotos como te digo en los cumpleaños, se tomaban fotos, se metían rollos, viví lo de las cámaras. Los tanques, yo miraba que la gente iba ahí, sin embargo, no me iba ahí a meter porque no, o sea, mi familia no iba ahí, pero sí miraba a la gente lavando. Tu familia tuvo pisto, no necesitaba ir a las No tanto así, sino que en la colonia sí caía agua, ¿va? Entonces yo, En la mía no. entonces, pongámosle, ¿qué otro dato te puedo dar? Eh, nunca fui a un tanque, perdón, al tanque nunca fui, sí los vi. Los buses sí me subía, me recuerdo que un quetzal cobraba en el tiempo que yo me subía con ellos, me iba, como te digo, me iba al mercado con mi abuela, caminábamos todo el mercado y yo siempre he sido observador. Me metía al mercado, miraba a Pedrito, sin saber, yo decía, le decía a Pedrito, pero no sabía que era famoso, eso lo miraba a Pedrito, miraba al gordito sentado ahí, yo no puse atención y lo que escuchaba, pues se me quedó grabado. Eh, Nos íbamos al mercado, me recuerdo que con mi abuela íbamos caminando de la mano y mirábamos a la urbana. Esos recuerdos me vinieron ahorita cuando ya empecé a recordar y a investigar de la urbana, de que recuerdo que iba con mi abuela agarrado de la mano en el mercado y me decía, crucémonos de calle porque hasta esa mujer, porque todos le tenían miedo a la urbana. Entonces yo, y hasta yo le tenía miedo, porque decía, yo de niño, ¿qué puedo hacer con la señora que tiraba piedras, le tiraba el café caliente a la gente? Te escupía. Entonces yo le hacía caso a mi abuela y yo me asustaba, pero ahorita recordando era la urbana, o sea, yo lo viví, quizá no lo recordaba, pero ahorita que investigué, bajando libros, se me vienen a la mente todos esos recuerdos, vamos. Sí, de eso de la urbana, sí, que te tiraba piedras o lo que si tenía un vaso con agua o te escupías y pasabas a la par de ella. El otro de esos era un moreno que le decían el famoso Katanga, que se mantenía durmiendo ahí por el mercado, que te maltrataba, te pedía pistas, si no le dabas, te corría. Entonces era de que si lo mirabas, te hacías hacia el otro lado para uno era güiro, vamos. Voy a cumplir dentro de unos días 39 añitos. Estoy en la etapa de la adolescencia, ¿va? Pero te das patojo. Todavía güiro. Sí, yo sí monté los buses. Yo me recuerdo que cuando yo montaba los buses eran 45, no, 30 centavos los que cobraban en ese entonces, ¿no? Que cobraban 30, luego fueron cambiando a 35. Me recuerdo que el pasaje subió a 50 centavos y la gente protestaba que ya no iban a subir buses. Ahora creo que 5 pesos cobran los buses y todo ha ido cambiando. Ha ido evolucionando cosas que a uno de Wiro lo fueron formando. Pero como seguimos hablando de historias y de cosas pasadas, ¿cuál fue tu caricatura favorita de Wiro? Fíjate vos de que en nuestro podcast anterior, regresando al tema que vos me preguntaste por el post que teníamos, el proyecto anterior, se llamaba Los Millennials, porque iba enfocado a eso. Como, si nos damos cuenta, desde ahí ya venía enfocado todo lo que es historia que a mí me ha gustado y platicamos mucho de los programas de antes, vamos. En mis tiempos yo siento que tal vez estuvo en la transición entre lo moderno y lo no tanto. Te puedo decir que tal vez la más antigua que yo vi tal vez fue Los Supersónicos, Dragon Ball Z. Ya de ahí pues ya vieron varias recientes como Yugi y Naruto, que ya son más recientes, vamos, pero las más antiguas te puedo decir que Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. ¿Alguna vez te quisiste convertir en Saiyajin? ¿No? Todos quisimos convertirnos en tener superpoderes Sí. así como ellos. ¿Miraste Pokémon? Sí, vi Pokémon también. ¿Cuál era tu Pokémon favorito? Era Squirtle, la tortuguita. Era el tuyo. Sí. ¿Pero antes de la evolución o No, el primerito, primero? sí. Cuando tiraba las cositas aquí, en este lado. Sí, son cosas que se vieron en el entonces. Yo me recuerdo que hasta hubo una maratón en el canal 3, creo que era donde lo pasaban, de Pokémon desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Ese día yo no fui a estudiar. Por quedarte viendo la caricatura. Por quedarme viendo ¿cómo se llama? Obviamente no en la casa, sino que en la casa de un compañero. A él le dieron permiso de venir a estudiar, a mí no. Yo sí, supuestamente fui a la escuela, pero no fui donde él. A la hora de salida me regresé para la casa, después volví a regresar a la casa. La mamá nos dio comida en ese entonces. Pero qué historia tenés vos marcada así de Wiro vivida en ese entonces de que
Si te recordás, antes era de que en la tarde ibas a buscar a tus amigos para salir a jugar pelota o salir a jugar trompo, si, dependiendo la época del año, va. O jugar, ¿cómo era? Perinola o cartas con carteritas. Pero lo típico era que salías a jugar pelota. ¿Viviste eso? Sí, fíjate que hace poco subí un video de los zapatos Rino y eso me hizo recordar a mí. Yo le contaba a mis hijos y a mi esposa que en mis tiempos, no, yo creo que muchos vivieron de esa manera. Para diciembre, mis papás me compraban a mí mi estreno, mis zapatos, pero yo no tenía la libertad de elegir qué tenis quería, si quería Adidas, si quería Crocs, si quería Nike, sino que venían y aquí están tus zapatitos Rino, porque son los mismos que te van a servir para cuando empeces a estudiar. Entonces, yo viví en esa época en la que mi estreno era lo que yo llevaba a estudiar y lo tenía que cuidar porque si se arruinaba me iba descalzo a estudiar. En la escuela era supervivencia, vos sabes de que en las escuelas era todos contra todos, vos tenías que cuidarte vos mismo, las maestras no te cuidaban tanto como ahorita, te enseñaban, no aprendías, te quedabas ahí y mirabas cómo hacías para aprender, no te retroalimentaban, vos, porque era como te digo, tenías que ir a poner atención, si te portabas mal, ellas también te castigaban, no como ahora que es un poquito más flexible la educación, se podría decir. Entonces, esa época la viví yo, ir a estudiar, sobrevivir, jugar pelota con los rinos en la cancha, llegando a la casa, llegaba a almorzar, a hacer mis tareas, si no hacía mis tareas no salía a jugar, ese era el castigo, tenía que hacer mis tareas primero, si no, no salía a jugar a la calle, jugar lo que ya mencionaste, cinco, trompo, capirucho, pelota en la calle, jugaba descalzo porque no podía usar mi rino porque ahí sí ya me regañaban. Entonces me decían, ¿por qué usas los zapatos que vas a estudiar para jugar pelota? Entonces no podía jugar, no, que jugaba descalzo en el adoquín o en la tierra a veces. Pues que vos tuviste pisto de güiro tus papás, porque los rinos no cualquiera lo llevaban. Yo no lo, yo fui de los que no lo llevaban. Yo miraba a unos que otros compañeros llevar rinos. Yo no. Yo no, o sea, no tuve esa opción. Y ya estando grande, fíjate vos que yo ya trabajando, cerca de los 27 años, creo yo, me tuve la oportunidad, me compré 2 pares de rino, de unos como cafeses. Me fui y me los compré y me los llevaba para el chance, si salía me los ponía, porque de güiro siempre quise y nunca pude. Siempre miraba, no te digo que a todos mis compañeros, sino que la aula eran unos 3 4 a lo mucho que podían llevar rinos, y de ahí no todos. Y con eso jugábamos pelota y había uno que se los quitaba para jugar porque no los podía pelar, porque eran los que tenía que usar todo el año y todavía se lo dejaban creo que 2 años. Ese era el que más peor le iba y cuidaba los zapatos. Ahora no. Pero mencionando lo de los rinos, yo vi el video que subiste y me recordé que yo siempre quise un par. Nunca pude de Guiroba. Tuve un sobrino que yo le daba los estudios y cuando entró a sexto, a quinto creo yo le fui, compré unos rinos. ¿Qué crees que hizo? Que no los quería. Y yo le dije, yo hubiera querido que me regalaran un par de rinos, o sea, y no los usó. Ahí se quedaron los rinos. Yo no los usé un tiempo sí porque calzamos casi igual y ahí se quedaron, se arruinaron, ¿verdad? Pero eran zapatos eternos esos rinos. Esos rinos eran eternos. Los otros zapatos que yo quise tener, supongo que vos también lo tuviste, tus papás tuvieron pistos, eran los famosos kickers. Fíjate que a mí solo llegaron perdón, a Rino, y eso es a lo que iba, de que los Kicker eran los que sí bueno, en mis tiempos eran los que sí tenían dinero, porque los Rino sí eran caritos, ¿va? Pero sí Todos se los podían. ajá, pero eran los que los algunos llegaban a comprar. Los Kicker eran más caros. Ya los mirabas en la mara de colegio. Sí, ¿y sabes cómo le decían a los Kicker? Sí, sí, levanta, lo vamos a decirlo así, que es levanta S, porque no se vea mal, va. No se escucha mal, sí, pero sí, es que pero porque sí, así eran. Vos te parabas y lo limpiabas y quedaba marcada la suela ahí. Eso es así. Y esos eran muérete conmigo, los kickers no se terminan. Fíjate que yo anduve buscando y ya no existe la marca Kickers. En Plaza Palmeras, porque también sacaste un video ahí, existía un local de Kickers. Yo fui a ver, ya no habían. A una de mis hijas todavía le logré comprar Kickers para ir a estudiar. Resulta que cuando entraron al básico ya no querían eso. Y yo, pues yo te compraba, me lo compras cuando era pequeñita, no me gustan. ¿No? Mira, me dolió tanto y le dije, yo hubiera querido usar Kickers, le decía yo. Y he buscado para mi talla, pero no hay. Ahora se llama rocadura, creo que se llaman ahora esa clase. Vos no usaste Kickers.
Creo que cuando ya estuve más grande, creo que una Bien, vez. tus papás tenían pistos. No, fíjate que una vez creo que sí, pero no, sí, solo una vez creo. Ya cuando uno ya creció, como te digo, como bien la transición, ya cuando estamos hablando de los años 2005, 2004, ahí sí ya obviamente ya era otra generación, ahí sí te podría decir que sí tuve la dicha de tener, mi tío me compró unos Converse, unos chapulines, y era feliz, babos, porque esos. Imagínate, tu familia ha tenido pistos, siempre unos Converse, no cualquiera se los ponía. Sí, los Converse no cualquiera se los ponía. Todos querían, pero los Converse no cualquiera se los ponía. En el mercado encontrabas Conversen, pero no eran Converse. No. Recuerdo que había unos que costaban, no sé si 100 o más baratos, que la suela se te gastaba luego, no sé si era de esponja, ¿sabes? Pero se te gastaba luego. Yo me compré unos que eran Converse y me los puse de noche, ¿va? Entonces no se da cuenta la mara, pero con el pantalón y todo. Pero ya ahí ya no me los voy a poner porque me van a ver, me van a chingar, ¿va? Yo ya estaba grande, ya tenía cerca de 20 años en ese entonces, vamos. Pero no, Converse yo nunca tuve. Rinos, los que vos tuviste por montón, tampoco nunca tuve. Los kickers, ya cuando pude comprarlos, ya no existía la marca. Si alguien sabe dónde hay kickers como para la talla calzo 42, dígame dónde hay. Siempre he querido un par de esos. Esos te los compras ahorita y se te arruinan hasta que te morís. Ah, esos son muerte conmigo, son los zapatos. Sí, fíjate, Abdías es que te llamas, ¿va? Abdiel. Abdiel, mira, pues casi te puse atención. Ya llevamos más de 45 minutos conversando como si nada, vos. Estás patojo, no estás tan ruco todavía, pero ya sos papá. En el contenido que venís haciendo, le estás enseñando a tus hijos la historia de Escuintla, pero hay cosas que no queremos que pasen, pero tienen que pasar. Todos tenemos una fecha de inicio y una fecha de caducidad. La pregunta que siempre le hago a la gente es, el día que dejes de existir, pues esperemos que te falte muchísimo para eso. ¿Cómo querés que te recuerden? Para empezar, tus hijos. Y segundo, ¿cómo querés que te recuerde Escuintla? Fíjate que siempre he querido dejar algo que la gente aprenda, porque, pongámosle, eh, como te dije, un eslogan es recordar es volver a vivir. Y a mí eso me pega bastante cuando recuerdo los tiempos de antes, los tiempos en los que Escuintla era más tranquilo. Platicábamos de que Escuintla era bastante sano, salir en la noche, caminar y todo, no es como ahora que es un poquito más peligroso, vamos. Entonces, mis hijos, yo les trato de decir, de dar el valor que merecen las cosas, tanto el lugar donde vivimos, nuestra comunidad, nuestro pueblo, y las cosas que uno puede darle. Trato de darle el cómo uno vivió y qué es lo que ellos tienen para que ellos puedan valorar más lo que tienen ahorita. Y así como yo tuve lo que tuve y puedo darle un poquito más a mis hijos, ellos puedan también darle más de lo que ellos tuvieron a sus hijos. Entonces, eso siento yo que es la lección de vida, de que ellos puedan darle un poquito más a sus hijos de lo que ellos recibieron, y creo que es lo que todos queremos en algún momento para nuestros hijos. Entonces, y el pueblo de Escuintla, pues, que me recuerden como esa persona que en algún momento le sacó una lágrima de nostalgia para recordar esos tiempos que vivieron. Mucha gente me ha escrito y me dice que gracias por los videos, y realmente me siento bien porque no lo hago con el afán de que ellos digan, es que aquel es famoso o algo, no, sino que porque me gusta que la gente se siente identificada con el contenido, que la gente pueda recordar. Y me han dicho, una persona me dijo, hasta lloré de recordar un lugar que yo viví ahí o transité en ese lugar. Entonces imagínate hasta dónde puede llegar ese tipo de contenido, hasta el corazón de las personas, donde ellos pueden recordar y pueden sacarle esa lágrima de nostalgia y tal vez dar un granito de arena para tener un pueblo mejor. Si antes de todos decimos, antes Escuintla era bueno, antes Escuintla era mejor, decimos todos, y me lo han dicho en los comentarios. Entonces, tal vez si alguien puede venir y dar un granito de arena para que Escuintla vuelva a ser esa ciudad que era buena antes, vuelva a ser mejor, ¿verdad? Porque yo creo que está en las manos de todos poder dar ese granito de arena y poder ser un mejor pueblo, vamos. ¿Qué consejo le dejarías a la juventud de Escuintla? Consejo que a vos te hubiera gustado que te lo dieran antes de casarte, antes de tener hijos. Fíjate vos de que uno de los consejos más grandes es de que vivan todo a su tiempo, que no traten de adelantar las etapas. Si uno es adolescente, vivir la etapa de adolescente, estudiar, que es lo que corresponde, estudiar y enfocarte en tus estudios y en ser un buen hijo. Cuando ya te gradúes, enfocarte en trabajar, en ser una mejor persona y en luchar por tus sueños. Porque uno viene y consigue trabajo porque hay necesidad de trabajo y hay necesidad de los ingresos, y uno consigue trabajo de lo que caiga.
pero también tener ese sueño dentro de uno que en algún momento poderlo lograr. Porque de que se puede, solo tienes que tener constancia y buscar las cosas para poder cumplir ese sueño tuyo. Entonces, los exhorto a que ellos vengan y puedan luchar por sus sueños, que no se dejen llevar por las cosas pasajeras que hay en el mundo, que ellos vengan y puedan vivir su etapa como es sanamente y puedan disfrutar más tiempo con su familia, que no salgan mucho a la calle, que mejor ese tiempo lo inviertan en su familia, que es lo mejor. Ellos siempre van a estar para él, para esas personas que nunca lo van a dejar solo. Cuando hablábamos de las etapas de la escuela, recordando un poco, a mencionar los rinos, que te decía que no cualquiera se lo podía dar, tus papás tuvieron la posibilidad de darte ese privilegio de güiro, de llevar rinos, de quizás no pasar las carencias que otros pasaron o pasamos en mi caso. ¿Tus papás todavía viven? Sí, mis papás todavía viven. ¿Qué mensaje les darías a ellos viéndolo de ese punto de que fuiste privilegiado en el sentido de alguien dirá, son unos rinos, sí, pero en el entonces no cualquiera se los podía llevar, eran contados, en el aula no todos podían llevar rinos, eran contados, tal vez la mitad, exageremos, que podían llevar eso, o sea, era un privilegio que te dieron tus papás y quizás vos en ese entonces sin saberlo, ¿va? ¿Qué mensaje le podías dar a ellos? A mis papás que gracias, porque quizá en su momento, como te digo, en su momento quizá yo no lo veía de esa manera. Yo decía, pero todos renegamos en algún momento siendo niños, por lo poco o lo mucho que nuestros papás nos daban. Entonces, ya estando grande, pues yo le puedo decir a mi papá que gracias por el esfuerzo que hicieron, porque viéndolo de esta manera, ellos se esforzaron, trabajaron duro para poder darme a mí ese privilegio de tener las cosas que tuve. Yo lo valoro, le puedo decir que valoro lo que ellos me dieron en ese momento y les doy gracias a ellos porque sé que se esforzaron trabajando, ellos los dos trabajaban. Entonces, a mis papás, yo sé que van a llegar a ver este video, les quiero dar gracias por lo que me dieron, por lo que yo viví, porque yo sé que todo lo que viví me fue creando como persona, mi carácter, para ser lo que un día soy. ¿La comida favorita de cuando eras güiro? Cuando era güiro me gustaba la pizza porque no cualquiera podía comer pizza. Entonces, cuando yo comía, pues era feliz, vamos. Un pedacito de pizza de las de bolsita, del macarone, de esas. Sí, tus papás te la daban. Fíjate que mis papás en todo el tiempo, como te digo, se esforzaban trabajando. Entonces, yo todo el tiempo anduve con mi abuela. Entonces, yo me iba al mercado con mi abuela y me recuerdo que ella me decía, anda, ayúdame al mercado. Entonces, yo me iba con ella, le ayudaba con las cosas y me decía, la recompensa era que íbamos hasta arriba al macarone, donde actualmente está, a comprarme una pizza de bolsita. Es que tus papás tuvieron pistos. Es que eso era algo que no todo güiro. A quienes lo que hacían era que guardaban su recreo y pasaban por su pedacito de pizza, ¿vos? Sí, fíjate que se me está antojando un pedazo de pizza, fíjate vos. Sí, nada, la verdad, creciste en un lugar privilegiado que no todos pudimos tener y tus papás espero si llegan a ver este video, vamos a ver si cortamos ese clip, eh, agradeciéndoles, vamos, que te dieron esa oportunidad y creo que tenés esa escuela para vos también darles lo mejor que puedas a tus hijos. Para despedirnos, Chepe, se me hace más fácil. Para despedirnos de este episodio, ya casi 60 minutos, como si nada, la conversación a mí me ha parecido sabrosa, dijo alguien, ha estado bien calidad, bien nutrida de cosas que se han ido hablando y hay mucho por hablar, hay mucho que no mencionamos, porque dejamos de mencionar lugares que siguen existiendo hoy en día, por ejemplo, donde está Pradera, aquí había Pradera, ahí había unas bodegas de abono que estaban a la par, no, eso era donde está un local chino, Home Beyond, donde está Pradera era todo monte, Pero monte, ajá. Sí, yo me recuerdo de ahí salía a montarme el bus en ese entonces, ¿no? Pero para despedirnos, ¿cómo te quisieras despedir de la gente de Escuintla que mira tus videos? Tal vez mencionarles tu canal de YouTube, tu perfil de TikTok y de Facebook, que vayan y que te sigan. Y no solo, miren, no solo es de ver el video, porque eso al creador de contenido le ayuda, pero reaccionen, dejen su comentario, lo que quieran, les pareció bueno o malo. Al final es un tráfico. El mal comentario también le ayuda al creador de contenido para mejorar. Así lo veo yo. Cuando alguien me dice, sí, que tus videos aquí, que allá, yo digo, ¿en qué le pareció en esto? Bueno, vamos a ver que se puede ir cambiando. Yo, las críticas malas no me ofendo. Yo las tomo como que, sí, pues hay que mejorar en esto y el otro. Pero para despedirnos, Chepe, un mensaje que le quieras dejar a la gente de Escuintla. A toda la comunidad de Escuintla, primero le quiero agradecer por el apoyo que me ha dado hasta ahora. Yo trato de hacerles recordar un poco la historia que ustedes vivieron
Y pues gracias por el apoyo, gracias por los comentarios, gracias por el cariño que he recibido de algunas personas que me escriben, que me comentan y compartan el contenido para que los demás puedan ver, las personas que no han llegado a ver estos videos puedan recordar un poco de lo que vivieron en su niñez. Me pueden seguir en las redes sociales, tanto en Facebook, TikTok y YouTube como ChepeGT. Ahí pueden encontrar todos los videos que he subido, como les dije, desde el primero que fue la Casa Fortuna hasta el último, ayer que fue el Sport Music, el famoso Sport Music. Entonces, pueden, el que si les gusta, comenten. Si ustedes ven algún punto para mejorar, comenten. Si tienen alguna sugerencia de algún lugar, también comenten. Yo los tomo en cuenta, las anoto y para que sea un futuro video y sea un éxito, ¿verdad? Usted que llegó hasta este momento en el episodio completo en YouTube, gracias por llegar hasta acá. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Dele ahí a la campanita para que cada vez que subamos contenido, YouTube te avisa y vayas y le eches un vistazo. Esto fue un episodio más de Ben Hur, el podcast con personas y personajes de Escuintla. En este caso, hablando de historia, que hay mucho por hablar. Espero que más adelante nos aceptes otra invitación y hablemos de muchas cosas que hay por hablar. Gracias por llegar hasta acá. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Síganos en las diferentes redes sociales. Aparecemos como Ben Hur, el podcast GT. Yo soy Rodolfo Arévalo. Chepe, gracias por tu tiempo. Gracias, muy amable. Una producción de historias contadas por los mismos protagonistas.